En el mundo de la agricultura se está librando una guerra, una que es invisible y de altísima tecnología. Y no se trata solo de rociar químicos y ya. Detrás de todo eso hay una ciencia súper sofisticada para proteger nuestros alimentos. Vamos a ver cómo funciona esta batalla que no se ve. Y aquí está el gran dilema. ¿Cómo protegemos nuestros cultivos para que de verdad funcione sin que casi por accidente terminemos entrenando a las plagas para que se vuelvan inmunes? Es un equilibrio muy delicado. Y bueno, este es el adversario. Las plagas, como este sílido de la papa, no son un blanco fijo. Están evolucionando todo el tiempo, se adaptan. ¿Qué significa eso? Que nuestra estrategia no puede quedarse quieta, tiene que ser más rápida y sobre todo mucho más inteligente. Y así es como entramos en una especie de carrera armamentista. Si se usa demasiado un solo tipo de químico, ¿qué pasa? Genera resistencia. Las plagas que sobreviven se reproducen y le pasan esa inmunidad a sus crías, creando lo que podríamos llamar superplagas. Esto nos obliga a pensar las cosas de una forma mucho más calculada. Entonces, la solución empieza por entender nuestras propias armas, pero a un nivel mucho más profundo. Cada pesticida tiene como una identidad secreta, que está definida por sus propiedades químicas y físicas. Y son esas propiedades las que nos dicen exactamente cómo se va a comportar allá afuera, en el campo. Empecemos por la solubilidad. Es una medida simple pero importantísima. ¿Qué tan bien se disuelve algo en agua? Esta propiedad tan básica determina la primera interacción del químico con la planta y con todo su entorno. O sea, para ponerlo fácil, ¿la lluvia se lo va a llevar o la planta se lo va a beber? Un químico que se disuelve en agua puede entrar y moverse por dentro de la planta, pero uno que se disuelve en grasa, pues tiende a quedarse pegado a la superficie, a esa capa cerosa de las hojas. Luego está el valor KW. Pensemos en esto como la personalidad del químico. Nos dice si prefiere un ambiente graso, como la cubierta de una hoja, o un ambiente más acuoso, como las venas de la planta, su sistema vascular. Es así. Un valor KW bajo significa que el químico se mueve mucho, es sistémico, o sea, viaja por toda la planta y la protege desde adentro. Ahora, un valor alto significa que es menos móvil, se queda más quieto donde se aplicó. Es la diferencia entre tener un guardia en un puesto fijo y una patrulla que recorre todo el edificio. Otra propiedad clave es el peso molecular. Suena muy técnico, lo sé, pero básicamente es la masa de una sola molécula del químico. Y su importancia es súper práctica. La regla es sencillita. Las moléculas más pesadas se mueven más lento dentro de la planta. Por lo tanto, un peso molecular bajo significa que el químico actúa más rápido, llega antes a su objetivo. La velocidad del ataque depende directamente de su peso. ¿Y qué me dicen del pH? Este factor es crítico. Si el pH del agua en el tanque donde se hace la mezcla no es el correcto, el ingrediente activo puede, literalmente, descomponerse y volverse inútil. Imagínense, toda la ciencia, todo el costo, tirados a la basura antes de siquiera empezar a aplicarlo. Muy bien, ya entendimos el arma. Ahora veamos cómo ataca, porque no todos los pesticidas funcionan igual. Para nada. Tienen diferentes mecanismos de acción, como si fueran distintas estrategias en un campo de batalla. El principal campo de batalla, en la mayoría de los casos, es el sistema nervioso del insecto. Los diferentes grupos de químicos apuntan a partes muy específicas de este sistema, como la sinapsis, los axones. La idea es interrumpir esa transmisión de señales para neutralizar a la plaga. Y aquí está lo interesante, la diversidad de ataques. No se puede depender de una sola táctica. A veces se ataca el sistema nervioso de una forma, a veces de otra. Otras veces se bloquea la respiración a nivel celular o incluso se impide que la plaga pueda crecer y cambiar de piel. Golpear desde múltiples ángulos, esa es la clave para que no desarrollen resistencia. Pero ojo, tener el químico correcto y saber cómo funciona es solo la mitad del cuento. El éxito depende de cómo se aplica. Y aquí la precisión le gana por mucho a la fuerza bruta. Miremos este número, 45 gramos por hectárea. Esto es fundamental. La dosis se calcula por superficie, no por la cantidad de agua que se usa. Esto asegura que la cantidad exacta de ingrediente activo llega a las plantas, no importa si se mezcla en 100 o en 1000 litros de agua. Es la diferencia entre hacerlo al ojo y aplicar ciencia de verdad. Bien, ahora juntemos todas las piezas del rompecabezas, porque no se trata de acciones aisladas, se trata de una estrategia maestra que se despliega durante toda la temporada. El objetivo es ganar la partida a largo plazo. Una buena estrategia siempre se adapta a lo que está pasando. Fíjense cómo las aplicaciones se hacen más intensas justo en los meses donde hay picos de insectos, que, curiosamente, muchas veces son los meses en los que menos llueve.
Se trata de anticipar la amenaza y actuar antes de que sea un problema mayor. Y aquí llegamos al principio fundamental de todo esto. No existe una bala de plata. La solución es una rotación estratégica, usar diferentes químicos con diferentes formas de atacar para mantener a las plagas siempre a la expectativa, sin saber qué viene después. Miren este ejemplo de un plan de rotación en un cultivo de papa. Fíjense cómo cambia el enfoque cada mes. Se empieza atacando el sistema nervioso, luego se cambia un regulador de crecimiento, después se ataca la respiración. Cada aplicación usa un mecanismo totalmente distinto. Así, se evita que la plaga se acostumbre a un solo tipo de amenaza. Y esto no es solo teoría, ¿eh? Los datos lo confirman. Escuchen. La inclusión de al menos 2 ingredientes que afecten la muda y uno que actúe en el sistema respiratorio permite obtener incrementos de control del 12 al 18%. Eso es una mejora real, medible, y es el resultado directo de tener una estrategia diversa. Al final del día, el control de plagas no es solo química, es una carrera estratégica contra la evolución misma. Y esto nos deja con una pregunta interesante. ¿Qué otras batallas científicas así de invisibles se estarán librando en este momento para que la comida pueda llegar a nuestra mesa?